Se despliega un mundo virtual, donde la gente se saquea y masacra como si estuvieran en una partida de GTA. La líder de un famoso gremio, conocido como los Caballeros de la Gloria, la maestra de Bella, acaba de recibir un informe de uno de sus espías de que un peligroso asesino llamado Wright ha aparecido. Uno de los miembros señaló que es normal que se desplieguen asesinos antes de que comience un asedio al castillo. Sin embargo, de Bella respondió que este asesino es especialmente poderoso y que tendrán que darlo todo solo para tener una oportunidad contra él. Poco después, la maestra de Bella avistó una bandada de pájaros volando hacia ellos y ordenó a los miembros de su gremio que los derribaran a todos. Sin embargo, los miembros del gremio pensaron que atacar a los pájaros era solo una inútil pérdida de tiempo. Pero no eran pájaros comunes, eran pájaros mecánicos controlados por Wright. Se posicionaron y comenzaron a contraatacar al gremio. Ocurrió una explosión masiva. Y, desafortunadamente, la maestra de Bella fue la única que recibió el golpe mortal. Yacía en el suelo, con la piel parecida a un filete demasiado cocido. Sus compañeros de equipo gritaron su nombre con angustia. De repente, de Bella jugó su carta de triunfo y fue revivida al instante, con círculos mágicos girando alrededor de su cabeza y cuerpo. De Bella dijo que todo fue gracias al artefacto mágico de sacrificio que lleva en el cuello. Este objeto puede sustituir a su portador cuando recibe un golpe mortal, y es lo suficientemente poderoso como para permitirle engañar a la muerte. Una proeza verdaderamente rara. Todo fue orquestado por Wright, lo que hizo que los miembros del gremio se dieran cuenta de su verdadero nivel de peligro. De Bella también advirtió que el artefacto mágico de sacrificio tiene sus límites y necesita tiempo para reactivarse, por lo que no pueden bajar la guardia como antes. Apenas unos momentos después, de Bella notó algo extraño en el suelo, pero antes de que pudiera descifrar qué era, fue envuelta por las llamas de otra explosión. Se derrumbó, con el cuerpo débil y exhausto. De repente, un pilar se desmoronó y cayó justo encima de ella. Con su último aliento, de Bella comenzó a preguntarse cómo podía haber explosivos en este edificio. Se preguntó si toda esta situación era el plan de Wright y si los explosivos pudieron haber sido plantados cuando el edificio fue construido. Poco después, uno de los pájaros mecánicos de Wright sobrevoló la zona en círculos, controlado por él desde su cuartel general, para informarle a de Bella que la última explosión no fue una cualquiera, sino un dispositivo de inyección de energía mágica. Justo en ese momento, el pájaro mecánico informó que Wright acababa de recibir un nuevo mensaje, felicitándolo por completar su misión. Como resultado, recibió un lingote de oro como recompensa. Wright explicó que, normalmente, la profundidad máxima a la que una explosión puede afectar a alguien en la superficie es de 5 metros. Cualquier explosión a mayor profundidad no tendría efecto, ya que la energía de la explosión sería absorbida por el suelo. Sin embargo, eso solo es cierto para los explosivos convencionales. Lo que Wright usó fue un dispositivo de inyección de energía mágica. Cuando se le inyecta una enorme cantidad de magia, detona con el más mínimo impacto. Wright continuó explicando que no importa cuán sólidas sean tus técnicas de asesinato, alguien siempre encontrará una forma de contrarrestarlas. Pero eso no le importa, porque sin importar cuántas contramedidas prepare la gente, Wright siempre inventará una nueva forma de asesinarlos, con sus habilidades de producción. Para él, así son las cosas, y siempre lo serán. El trabajo de producción es exactamente lo que parece, una clase que crea cosas. Sin embargo, Wright en la vida real era un desempleado y un fracasado, así que decidió hacer lo que consideró la mejor alternativa: convertirse en un asesino en un VRMM. O porque su vida real era demasiado sombría y sin esperanza. El nombre de este juego es Virtual Life Online, o VLO. En VLO, la muerte es un asunto serio, porque cuando un jugador muere, pierde un nivel. No solo eso, sino que también se le prohíbe conectarse durante 3 días, lo que tiene consecuencias graves. Especialmente para los jugadores de alto nivel. Perder un nivel significa perder 100 horas de juego. Todo ese esfuerzo reducido a la nada. Pero los desarrolladores del juego eran implacables. Incluso crearon una penalización aún más dura, una prohibición total de conexión por un periodo prolongado. Por ejemplo, si estalla una guerra de gremios por un territorio, y la fuerza principal de un gremio es eliminada,
y no puede volver a conectarse a tiempo para la batalla, ese gremio tiene la derrota garantizada. Muchos gremios han sufrido la eliminación de sus jugadores clave en el peor momento posible, lo que ha llevado a su colapso total durante guerras cruciales. Sin embargo, en BLO, la muerte real de un jugador es rara. En el peor de los casos, los jugadores simplemente quedan inconscientes y necesitan ser revividos en la ciudad. Solo un puñado de jefes principales y algunos otros jugadores son realmente capaces de matar con éxito a otro jugador, si te matan con demasiada frecuencia, al igual que en cualquier otro MMO, serás considerado un inútil. En las batallas entre gremios de primer nivel, cada bando suele contratar a docenas de asesinos como apoyo. Por lo tanto, no es raro ver a 2 o más asesinos enfrentándose, especialmente cuando se trata de batallas de asesinato. Raid es considerado un asesino excepcional, reconocido por todos, excepto por su familia. No es el típico asesino con aburridas habilidades para cortar arterias o que blande 2 espadas. En cambio, tiene un trabajo de producción y utiliza venenos y explosivos para eliminar a sus enemigos. Raid sabe muy bien que perdería en un enfrentamiento directo, pero no tiene por qué hacerlo, porque sus métodos de asesinato no tienen contraataque. Para ponerlo en perspectiva, si un asesino ataca a un gremio de alto nivel, se le considera excelente si tiene una tasa de éxito del 15% o más. Sin embargo, la tasa de éxito de asesinato de Raid supera el 99.9%. Estadísticamente, esto significa que el fracaso es prácticamente imposible para él. Raid había aceptado más de 1000 misiones de asesinato y solo había fallado una vez. Estaba seguro de que su tasa de éxito era la más alta entre todos los asesinos de Bo. Mientras Raid paseaba por la ciudad, de repente recibió una carta, no del tipo al que estaba acostumbrado. La abrió y vio que era de una jugadora llamada Diosa Mices, quien le pedía ayuda. Raid se preguntó quién era la Diosa Mices, e inmediatamente pensó que tenía que ser una broma. Porque en BLO había restricciones en los nombres de los personajes. Cualquier nombre que contuviera la palabra Dios o 69 estaba prohibido. Esto solo reforzó su creencia de que la carta era una estafa sin sentido, especialmente porque la remitente se hacía llamar Diosa Mices. A pesar de no creer que existiera, Raid buscó el nombre de la Diosa Mices, pensando que si era real, podría escuchar su voz. Para su sorpresa, el dispositivo se conectó con éxito y escuchó su voz con claridad. Raid preguntó inmediatamente cómo podía usar un nombre que contenía la palabra Dios, y si la prohibición había sido levantada. La Diosa Mices respondió que tenía ese nombre porque, de hecho, era una diosa, y también la creadora del juego. Con sus privilegios de administradora, podía elegir el nombre que quisiera, incluso Asesino de Dioses 69. Raid escuchó esto, pero no le creyó ni una palabra. Su afirmación de ser la creadora del juego hizo que Raid se preguntara cuán delirante era esa persona. Aún así, decidió seguirle la corriente y preguntó los detalles de la misión. Ella le explicó que la misión era asesinar a un dios de otro mundo, conocido como Masur Azul. Como Raid se sabía de memoria los nombres de todos los jugadores poderosos, se dio cuenta de que nunca antes había oído ese nombre, y rápidamente concluyó que sería un objetivo fácil. Todo lo que necesitaba era la ubicación del objetivo. Raid era centrado, comprometido y muy profesional, así que inmediatamente preguntó por la recompensa de la misión, pidiendo que se le pagara en oro. Mices aceptó, y le ofreció pagarle 1000 toneladas de oro puro. Como Raid había estado quebrado toda su vida, no podía creer lo que oía cuando ella le propuso una recompensa tan enorme. Le exigió que hablara en serio sobre el pago, pero Mices hablaba en serio sobre la recompensa de 1000 toneladas de oro, equivalente a 5 millones de yenes, aunque pagaría la suma completa en el otro lado. Raid seguía sin creerlo, y se preguntaba cuándo saldría ella de su delirio. Sin embargo, de repente cambió de opinión, y decidió aceptar la misión con una sonrisa socarrona. A Mices le agradó oír eso, y le dio las gracias, diciendo que si él no hubiera aceptado, ella se habría considerado muerta. Raid pensó que estaba siendo un poco dramática, ya que solo era un juego. Sin embargo, Mices insistió en que este no era un juego ordinario. Justo en ese momento, Raid se dio cuenta de que su piedra de teletransportación se había activado de repente.
Esto era extraño, porque las piedras de teletransportación nunca se activan solas. Mientras la energía mágica envolvía su cuerpo, Mises mencionó que no tenía oportunidad de explicar lo que estaba sucediendo, así que lo enviaría hacia el objetivo inmediatamente. En medio del caos, Wright exigió tiempo para prepararse, ya que era terrible en el combate cuerpo a cuerpo, y necesitaba información sobre el objetivo para preparar contramedidas. Sin embargo, Mises dijo que no podía llevar consigo ningún objeto externo, lo que inutilizó todos sus planes. Esto dejó a Wright completamente indefenso, ya que no podría llevar sus venenos ni explosivos, las mismas cosas de las que dependía para los asesinatos. Mises también explicó que la piedra de teletransportación lo llevaría a otro mundo, algo que Wright no entendió en absoluto. Sin embargo, la diosa Mises creía que Wright era la persona más adecuada para esta misión, ya que sus habilidades y conocimientos serían increíblemente útiles en ese otro mundo. Su objetivo era el dios maligno Masur Azul, el único dios que quedaba en ese mundo. Wright apareció en una pradera verde, con la mano en el suelo, preguntándose dónde estaba. Observó un frondoso bosque verde, lleno de árboles y animales. Así que decidió usar su GPS para determinar su ubicación. Sin embargo, cuando abrió su caja de objetos, se quedó atónito al verla completamente vacía. Resultó que la diosa Mises no bromeaba cuando dijo que no podía traer ningún objeto externo a este mundo. Wright comenzó a deambular por el extraño bosque, que se parecía mucho a los paisajes de VLO. Pero la calidad era demasiado nítida y realista para ser un juego. Esta visión hizo que poco a poco empezara a creer las palabras de Mises, de que realmente había sido llevado a otro mundo. Justo en ese momento, la voz de la diosa Mises provino del dispositivo de comunicación que había usado para llamarla antes. Mises se disculpó por haber enviado a Wright a la ubicación equivocada, explicando que su poder no era lo suficientemente fuerte. El número de sus creyentes había disminuido drásticamente, lo que le impedía usar todo su poder. Wright seguía confundido, sin entender de qué hablaba. Mises continuó explicando que la fuente del poder de un dios es la fe de sus creyentes. Si un dios pierde a todos sus creyentes, pierde su poder y finalmente desaparece. Cuando un dios desaparece, todos los recuerdos sobre él también se desvanecen del mundo. Wright se dio cuenta de que ser un dios no era nada fácil. Mises también le informó que todos los demás dioses habían sido aniquilados por el dios maligno Masur Azul. Por fin, Wright entendió la situación, comprendiendo que había sido invocado por una diosa en sus últimos momentos para asesinar a su dios rival. Wright entonces hizo la pregunta obvia. Además de Mises y Masur Azul, ¿realmente todos los demás dioses habían desaparecido? La diosa Mises confirmó que así era. Mises también dijo que Masur Azul tenía muchos discípulos, y su propósito era reducir el número de seguidores de otros dioses. Estos discípulos llegaban a asesinar a los seguidores de otros dioses o a torturarlos hasta que cambiaban sus creencias. De repente, la imagen holográfica de la diosa comenzó a desvanecerse, ya que no se había suscrito a un plan de servicio ilimitado y se había quedado sin energía para mantener el contacto. Wright entró en pánico y le suplicó que no lo abandonara en ese aterrador bosque, pero Mises solo podía hablar con frases entrecortadas debido a la mala conexión. Sus últimas palabras fueron que, cuando recuperara su poder, sin duda le daría la recompensa prometida. Wright se dio cuenta de que lo habían arrojado a la naturaleza como si fuera basura, y ahora tenía que valerse por sí mismo. Sin embargo, no se arrepentía de haber aceptado esta misión, ya que le parecía bastante interesante. Wright decidió encargarse primero de su seguridad antes de comenzar la campaña de asesinatos. Vagó por el bosque, pero no encontró ningún rastro de vida humana. Wright recordó que, aunque no podía traer ningún objeto externo, aún podía usar sus habilidades básicas de VLO. Activó su habilidad de detección de enemigos y detectó numerosos monstruos en el bosque, los cuales evaluó como una amenaza media. Wright concluyó rápidamente que este bosque no era seguro. Luego, usó magia para crear agua pura, y se dio cuenta de que si podía usar magia, también podía usar sus habilidades de producción. Esto lo llevó a creer que podría vivir una vida bastante fácil en este mundo. Wright se dio cuenta de que necesitaba reunir objetos rápidamente si no quería convertirse en comida para monstruos. Primero, necesitaba encontrar metal.
y después de explorar el bosque, descubrió un poco de bauxita. Pero esto no era Minecraft, así que tuvo que minarla y procesarla a mano. Colocó 2 dedos sobre el mineral de bauxita y activó su habilidad de extracción, obteniendo unos 500 gramos de aluminio puro. Wright usó entonces su habilidad de modelado para crear una aguja con el aluminio recolectado. Aunque esta aguja hacía muy poco daño, encontró una forma de compensar esa debilidad. Se agachó y arrancó una planta venenosa llamada raíz mortal. Extrajo la savia tóxica de sus raíces y cubrió la punta de la aguja, creando un arma improvisada. Sin embargo, Wright sabía que esta arma no sería lo suficientemente fuerte contra monstruos de alto nivel. Intentó abrir su caja de objetos y revisar su estado, pero el sistema lo ignoró por completo. La pantalla de estado no apareció, lo que demostraba que este entorno era completamente diferente al juego VLO. No solo eso, sino que tampoco tenía objetos, lo que hacía imposible que midiera con precisión su propia fuerza. La única forma de medir su poder era usando sus habilidades. Así que activó la habilidad de artes marciales, Patada Destructora, para destruir el tronco de un árbol. Esta fue una medida razonable de su fuerza, y se dio cuenta de que sus habilidades de ataque eran tan poderosas como esperaba. Supuso que sus estadísticas en este mundo eran equivalentes a sus estadísticas de VLO. Como empezaba a oscurecer, Wright decidió construir una casa para vivir. Usó su habilidad de modelado para crear una sierra de aluminio, y luego la usó para cortar árboles en troncos y apilarlos en forma triangular. A pesar de tener brazos tan débiles como espaguetis, aún así logró cavar los cimientos, preparándose para la construcción. Sin embargo, no construyó la casa de una forma aburrida y manual. Con la ayuda de la magia, pudo levantarla en cuestión de minutos. Cuando terminó, Wright entró y disfrutó del olor a casa nueva. Pero rápidamente se dio cuenta de que la casa era demasiado grande para que una persona viviera sola. Era lo suficientemente espaciosa para celebrar una gran fiesta, pero le faltaba lo más importante: amigos. Entonces, decidió que necesitaba conseguir más comida y, más importante aún, encontrar algunas piedras de maná. Wright quería fabricar artefactos, que eran objetos que usaban piedras de maná como fuente de poder para activar varios tipos de magia. Sin embargo, las piedras de maná solo se podían encontrar dentro de los cuerpos de los monstruos, y tenían que ser extraídas manualmente, y así decidió que era hora de cazar. La cantidad de aluminio que había recolectado no era suficiente para fabricar un arma cuerpo a cuerpo decente. Y las agujas envenenadas contaminarían la carne de la presa. Decidió usar un trozo de madera, combinado con su habilidad de transformación, para crear un arco de madera. A continuación, necesitaba una cuerda para el arco, pero hacer una no era tarea sencilla. Wright extrajo fibras del tallo de una planta, y mientras aún estaban elásticas, las tejió para formar un hilo. Luego trenzó los hilos para aumentar su durabilidad. Después de un arduo proceso de fabricación, el arco estaba completo. También fabricó algunas flechas con el aluminio sobrante. Con todo listo, Wright se adentró en el bosque y usó su habilidad de detección de enemigos. Detectó al enemigo más cercano, en dirección a las 2, así que se subió a una rama, adoptando una pose tan profesional que hasta Flecha Verde estaría impresionado. Wright vio una gran rana sentada en una roca y se preguntó si sería comestible. Disparó una flecha que voló certera y atravesó el costado de la rana. Sin embargo, la flecha no fue lo suficientemente fuerte como para derribar a la rana. La rana, enfurecida, localizó el lugar del disparo y saltó rápidamente hacia el árbol donde estaba Wright. Dio un salto muy alto, acercándose a la rama donde estaba Wright. Pero cuando llegó, Wright ya no estaba, como si dijera: «Esta vez no, amigo». Wright apareció justo debajo de la rana, en el ángulo perfecto para asestarle un disparo mortal a la horrible criatura. A pesar de que muchas flechas habían perforado su cuerpo, la rana se negaba a rendirse y se preparó para lanzar un último ataque. Disparó su asquerosa lengua hacia Wright, pero al mismo tiempo, él lanzó un tiro calculado con precisión, apuntando directamente a su úvula. Tan pronto como la flecha dio en el blanco, dijo con calma: «Cuando un disparo no es suficiente, solo tienes que añadir unos cuantos más». Tras completar la misión, Wright regresó a casa y empezó a pensar en cómo preparar la carne de rana. Al parecer, decidió cocinar la carne de la rana que acababa de cazar. Después de terminar su comida,
Wright notó que la carne de rana sabía a pollo. Sin embargo, pensó para sí mismo que quizás esta vida en la naturaleza lo estaba volviendo loco para que la comida le pareciera tan apetitosa. Con esta sustanciosa comida, su supervivencia había pasado a modo súper fácil. Sin embargo, la carne de rana monstruosa no era del tipo que se podía comer sin cuidado, ya que contenía unos 10 sacos de veneno. Wright tuvo cuidado de no romper ninguno de los sacos, porque si lo hacía, todo el trozo de carne quedaría envenenado. Al final, había obtenido una piedra de maná, y basándose en la fuerza de la rana monstruosa, esta piedra de maná era igual de poderosa. Eso significaba que esta piedra le sería muy útil. En este punto, tenía comida, una piedra de maná y había derrotado a un monstruo. Ahora, su objetivo final era destruir al dios malvado Masur Azul, aunque todavía no estaba seguro de la naturaleza maligna del dios. Además, no había confiado plenamente en la diosa Mices desde el principio. Pero eso ya no le importaba a Wright, ya que había aceptado el contrato con la diosa Mices, y su misión era eliminar al objetivo sin más discusiones. Unos minutos después, Wright decidió crear algunos artefactos usando las piedras de maná obtenidas de la fea rana. Se sentó y decidió que fabricaría un artefacto capaz de detectar magia. Sin embargo, solo tenía un vago recuerdo del proceso de producción, y los materiales disponibles eran bastante escasos, pero decidió intentarlo de todos modos. Wright usó su habilidad de transmutación para crear una herramienta que se parecía a un martillo mágico, usado para imbuir magia en los materiales. Comenzó a golpear la superficie de metal con esta herramienta, y el proceso de creación del artefacto comenzó oficialmente. El artefacto que estaba creando se usaría para detectar magia, es decir, las fuentes de poder mágico utilizadas para lanzar diversos tipos de hechizos. Wright sabía que tanto los animales como los monstruos podían poseer poder mágico. Sin embargo, solo los humanos podían usar este artefacto, lo que significaba que solo se activaría cuando una persona usara magia cerca. Después de un periodo de martilleo continuo, se formó una púa en la punta de la placa de metal, inicialmente rectangular, que actuaría como una antena para aumentar la sensibilidad del dispositivo. No era exagerado decir que la calidad del detector de magia dependía por completo del poder de la piedra de maná y de la púa utilizada para fabricarlo. Por lo tanto, la púa no se hizo con la habilidad de transmutación de Wright, sino que fue lentamente imbuida de magia y moldeada, mientras se superponían encantamientos uno por uno. En pocas palabras, la magia de transmutación no podía compararse con la forja y el encantamiento. Después de un tiempo, la púa se saturó de magia y había alcanzado su límite. Este era el máximo que el material podía soportar, así que Wright decidió que el dispositivo estaba completo. Luego cantó vincular y otorgar, marcando la finalización del detector de magia. Wright creía que el dispositivo podía detectar cualquier magia en un radio de 1 kilómetro, pero de todos modos quiso probarlo. Usó magia para llenar una taza con agua pura, y el dispositivo la detectó de inmediato. Eso demostró que el dispositivo funcionaba correctamente. Wright tomó un sorbo de agua, disfrutando del fruto de su trabajo. Pero justo en ese momento, su estómago rugió con un hambre feroz, señalando que era hora de cenar. Wright tomó la carne de rana, que había obtenido antes, la ensartó en un pincho y la colocó alrededor de la fogata para asarla. Se sentó junto a la fogata e intentó usar su habilidad Fuego de Forja para encenderla. Sin embargo, después de intentar lanzar el hechizo, Wright quedó agotado y sin maná. Así que decidió conservar su poder mágico y usar solo la cantidad mínima necesaria. Un momento después, el fuego ardía con fuerza y la carne comenzó a cocinarse con el calor. Wright estaba a punto de retirar la carne para comer, pero decidió dejarla en el fuego un poco más. También esperaba que esta comida no le diera diarrea, ya que aún no había construido un retrete y no quería tener un accidente en los pantalones. De repente, se le encendió la bombilla y tuvo una idea brillante. Decidió darse un pequeño lujo sazonando la carne con sal. Una vez que la carne estuvo bien cocida y perfectamente salada, Wright la sopló ligeramente para enfriarla y luego dio el primer bocado. Se sorprendió de que un poco de sal pudiera marcar una diferencia tan grande en el sabor. Wright había asumido que la carne de rana sería muy insípida, pero en realidad era sorprendentemente grasosa.
Después de la comida, mirando la carne sobrante, comenzó a preguntarse qué haría con ella. Wright quería encontrar una manera de conservar la carne, pero se dio cuenta de que necesitaría una piedra de maná para crear un refrigerador o un congelador. Sin embargo, la única forma de conseguir una piedra de maná era luchando contra monstruos. Y no estaba de humor para eso, así que pensó en guardar la carne en su caja de objetos, pero temía que se pudriera. Aunque sabía que era una idea estúpida, Wright guardó la carne en la caja de objetos de todos modos, ya que no había otra opción. Se dijo a sí mismo que si la carne se echaba a perder, ya se ocuparía de ello más tarde. Como aún no tenía un colchón, se recostó temporalmente en el suelo de madera. Wright se dio cuenta entonces de que era hora de buscar gente en este mundo, pero no estaba seguro de si serían amistosos. Comprendía que un extraño que encontrara podría atacarlo nada más verlo solo por su cara fea. Por lo tanto, sabía que no podía salir sin una preparación adecuada. Mientras tanto, decidió centrarse en preparar pociones mágicas. Había luchado el día anterior sin ninguna poción, y fue una experiencia horrible que no quería repetir. A la mañana siguiente, Wright salió de la casa con la espalda encorvada. Había dormido en el suelo la noche anterior sin colchón ni futón, haciendo que le doliera todo el cuerpo. Decidió que su nueva misión era conseguirse un colchón. Después de caminar un rato por el bosque, encontró por casualidad la hierba que necesitaba para preparar pociones. Casualmente, esta planta crecía muy cerca de su casa. Era una planta común llamada hierba de millas, clasificada como la de menor categoría entre las hierbas medicinales. Sin embargo, si se encantaba y preparaba correctamente, podía usarse para hacer una poción de nivel 2. Wright recolectó toda la hierba de millas que pudo encontrar. Y una vez que reunió suficiente, la llevó a casa para comenzar el proceso de preparación. Primero, machacó las hierbas, mientras les infundía un poco de magia. Luego, mezcló la savia de la planta con agua y la puso en el fuego a hervir. Wright esperó con torpeza mientras la mezcla hervía. Finalmente, después de un buen rato, había preparado con éxito una poción de nivel 2. Wright estaba complacido de lo fácil que era hacer pociones de bajo nivel. Las pociones de alto nivel que los jugadores poderosos de BLO solían crear eran de nivel 11, y en comparación con ellas, una poción de nivel 2 no era nada, unas 500 veces más débil. Sin embargo, incluso una poción de nivel 2 era mejor que nada. Aún así, si era posible, quería preparar algunas pociones de nivel 4, pero decidió dejarlo para más tarde. Wright se dio cuenta de que había cometido un error al no tener ningún recipiente listo para la poción. Así que usó su habilidad de modelado para crear rápidamente algunos frascos. Llenó 5 frascos con la poción, lo que sería de gran ayuda en el campo de batalla. Al terminar, salió de su casa y decidió explorar la zona para cazar monstruos y recolectar piedras mágicas. Estas piedras se usarían para crear artefactos más útiles. Wright usó su habilidad de búsqueda de enemigos para escanear el área y acabó con cada monstruo que se encontró. Reunió una gran cantidad de piedras mágicas, suficientes para fabricar muchos artefactos necesarios. El primer artefacto que decidió crear fueron granadas aturdidoras. Comenzó usando su magia para triturar una piedra mágica. Parecía un desperdicio, pero no podía hacer una granada aturdidora sin romper la piedra mágica, así que no tenía otra opción. Wright trituró las piedras mágicas hasta convertirlas en un polvo fino, conocido como fragmentos de maná. El siguiente paso era imbuir estos fragmentos con magia. Sin embargo, incluso con la infusión de magia, el efecto era solo fugaz, ya que cada fragmento emitía una luz tenue por solo un instante. Sin embargo, la combinación de cientos de miles de fragmentos crearía un destello de luz cegador. Wright entendió que no podía usar el polvo en su forma cruda, así que usó su habilidad de fusión para convertir el polvo en un recipiente sólido. No se sentía seguro con una sola granada aturdidora, así que decidió hacer 3, solo para estar seguro. Continuó triturando más piedras mágicas hasta la mañana siguiente. Esa mañana finalmente había terminado. Aunque fabricarlas le llevó toda la noche, fue mucho menos exigente que crear objetos de alto nivel. De repente, su detector de magia comenzó a sonar sin parar, lo que lo confundió, ya que no estaba usando magia en ese momento. Inmediatamente se dio cuenta de que alguien cercano estaba usando magia.
Entonces, Wright tomó su detector de magia y su arco, y corrió rápidamente en la dirección donde sintió la magia. No sabía quién estaba usando la magia, si era amigo o enemigo, pero tenía que ir a comprobarlo. Sin embargo, lo más probable es que no fueran amistosos. El detector de magia apuntaba en dirección a la fuente mágica más fuerte, y Wright siguió su indicación de cerca, usando su habilidad de apoyo al sigilo para ocultarse. Justo en ese momento, escuchó un grito que le decía a alguien que huyera de la zona porque era peligroso. Wright usó esta voz para determinar la ubicación exacta y continuó acercándose. Se escondió en la rama de un árbol y vio a un horrible monstruo oso amenazando a un padre y a sus hijos. Wright también se percató de un hombre herido tirado en el suelo y de una adolescente extremadamente hermosa pero aterrorizada que preguntaba con ansiedad sobre el estado del hombre. Este hombre no parecía un guerrero y, para empeorar las cosas, el caballero que intentaba protegerlos también había sido gravemente herido en el hombro, una herida que mostraba signos de veneno. Wright se dio cuenta de que si no actuaba de inmediato, estarían muertos en 5 minutos. Decidido a salvarlos, reunió información rápidamente antes de aterrizar en la escena con una pose genial, al estilo de Batman. El oso rugió al ver su rostro amenazador, pero a Wright no le molestó en absoluto. Lanzó una granada aturdidora, que emitió una luz cegadora, creando la oportunidad perfecta para asestar un golpe contundente. Inmediatamente después, disparó las agujas envenenadas que había fabricado de antemano. Sin embargo, Wright se dio cuenta rápidamente de que este monstruo podría ser de un rango superior a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Por lo tanto, las agujas envenenadas por sí solas no serían suficientes para derribarlo. En esta situación, Wright decidió aumentar la dosis del veneno y cambió la aguja envenenada por una flecha envenenada. Colocó la flecha en su arco, apuntando directamente al oso, mientras le advertía a la chica que no se moviera, a menos que quisiera completar esta misión por su cuenta. Wright disparó una flecha que atravesó la espalda del oso, lo que lo enfureció y lo obligó a centrar toda su atención en él. El oso se convirtió en Mike Tyson y empezó a lanzar potentes puñetazos hacia Wright. Sin embargo, Wright esquivó hábilmente todos sus ataques. Esperó pacientemente. Su plan estaba a punto de completarse. El veneno en la flecha era una mezcla de 3 tipos diferentes de magia Enum. El primero era una neurotoxina extraída de la raíz letal, conocida por ser la más potente de las 3. El segundo era una hemotoxina, creada a partir de hongos venenosos, con la intención de asegurar la muerte de monstruos que pudieran ser inmunes a las neurotoxinas. Justo cuando el oso estaba a punto de convertir a Wright en su almuerzo tardío, de repente se quedó helado y detuvo su ataque. Wright pasó majestuosamente junto al oso, dejando atrás al monstruo completamente paralizado. Wright presumió de sus habilidades al más puro estilo de los Power Rangers. Todo esto fue gracias al tercer veneno, un agente paralizante extraído del saco de veneno de una rana monstruosa que había matado antes. Este veneno paralizaba a la víctima, dando tiempo a los otros venenos para hacer efecto. También inhibía la actividad cerebral, reduciendo el dolor del monstruo, para que no fuera consciente de su propia condición hasta momentos antes de su muerte. De esa manera, no se retorcería en su desesperación, ya que la muerte era inevitable. Cuando los supervivientes recuperaron la vista tras el destello de la granada aturdidora, se asombraron al ver al oso desplomado en el suelo, mientras un extraño, delgado pero misterioso, permanecía allí victorioso. Se preguntaban quién era ese extraño. El soldado herido le preguntó vacilante a Wright si él era quien había matado al oso. Wright asintió, confirmando que él fue quien lo derribó. También comentó que, dado que el soldado todavía podía moverse, el veneno del oso debía ser de acción muy lenta. Sin embargo, el profundo corte en el pecho del soldado parecía extremadamente grave, y predijo que la víctima moriría por la pérdida de sangre antes de que el veneno pudiera llegar a su corazón. Wright se acercó para administrarle los primeros auxilios, pero el soldado lo detuvo, diciendo que aunque Wright les había salvado la vida, no podía permitirle que se acercara más. Wright dijo que no le importaba si lo detenían, recordándoles que el herido en el suelo moriría si no hacían nada. Mientras hablaba, Wright se refirió al herido como el viejo, lo que enfureció al soldado, quien dijo que el herido era una persona muy importante.
Wright replicó que si el hombre era tan importante, sería aún peor dejarlo morir. El soldado entendió la lógica de Wright y se dio cuenta de que no tenía más opción que aceptar la ayuda de este extraño. Finalmente, el soldado accedió a que Wright ayudara, y aunque Wright no ofreció garantías, prometió hacer todo lo posible. Wright le entregó al soldado un frasco de poción y le dijo que se lo diera al herido. El soldado tomó el frasco, lo olió, lo observó e incluso lo probó para asegurarse de que no era dañino. Wright le dijo al soldado que eligiera al azar cualquier frasco de poción y prometió que, fuera cual fuera el elegido, se lo bebería para demostrar que no era dañino. El soldado eligió un frasco y Wright se lo bebió de un trago. Este acto de Wright disipó las sospechas del soldado. La hermosa adolescente se ofreció entonces a ayudar, queriendo darle al hombre mayor, quien en realidad era su padre, la poción. Después de beber la poción, sus heridas comenzaron a sanar de inmediato, y extrañamente, su rostro se volvió más apuesto. Todos quedaron asombrados por el poder de la poción que Wright preparó y se preguntaron si era una poción de alto nivel. Sin embargo, Wright explicó que era solo una poción básica de nivel 2. Estaba sorprendido, pero supuso que probablemente no estaban familiarizados con la elaboración de pociones. Wright le dio entonces una poción curativa al soldado, sugiriéndole que la bebiera, ya que él también estaba herido. El soldado respondió humildemente que él era solo un guardia ordinario, por lo que la poción debería guardarse para alguien que la necesitara más. Wright le dijo sin rodeos que se callara y se bebiera la poción, porque tenía muchas más. Después de que el soldado terminó de beber, dijo que estaba en deuda con Wright. Sin embargo, Wright le recordó que si no trataba rápidamente el veneno del oso, moriría de todos modos a pesar de haber bebido la poción. El soldado se sorprendió al saber que Wright podía hacer algo con respecto al veneno. Wright comprobó el estado del soldado y le preguntó hasta dónde se había extendido el veneno en su cuerpo. El soldado respondió que solo sentía un ligero entumecimiento en los dedos. Wright dedujo inmediatamente que se trataba de un veneno paralizante y que si no se trataba, se extendería hasta su corazón, provocándole una muerte lenta. Sin embargo, Wright no podía preparar un antídoto allí mismo en el bosque, así que se ofreció a llevarlos a su casa para preparar un antídoto para el veneno del oso. El soldado cargó al herido en su espalda y el grupo caminó junto hasta la casa de Wright. Al entrar, quedaron atónitos al ver una casa como la de Wright en medio de esta inhóspita naturaleza. Wright comentó que, aunque la casa era bonita, todavía estaba bastante vacía. Les instó a esperar en la sala de estar mientras él iba a preparar el antídoto y se lo traía. El soldado se preguntó si Wright era médico, ya que claramente sabía mucho de medicina. Wright respondió que no era un experto en medicina, simplemente sabía hacer muchas cosas. Wright entonces le aconsejó al soldado que observara cómo se hacía el antídoto, si quería garantizar su propia seguridad en el futuro. El soldado aceptó el consejo, pero pidió unos minutos para acostar al frágil anciano. Un momento después, Wright le ofreció un vaso de agua al soldado, y este se lo bebió inmediatamente sin dudarlo. Wright le preguntó por su estado, y el soldado respondió que ahora tenía todo el brazo completamente entumecido. Se preguntó preocupado si ya era demasiado tarde para salvarlo. Wright le aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya que tenían tiempo de sobra. El veneno solo se había extendido a su brazo, lo que indicaba que progresaba con bastante lentitud. Wright confiaba en que, a su velocidad actual, terminaría de preparar el antídoto mucho antes de que fuera demasiado tarde. Aunque la calidad de las hierbas que había recolectado no era muy buena, pero si lo preparaba con cuidado, aún podría solucionar el problema. Wright también se dio cuenta de que la creatividad era clave al usar ingredientes de baja calidad para hacer medicinas. Un momento después, el antídoto estaba listo, y 2 cuencos de la medicina fueron colocados frente al soldado y la chica. El soldado bebió primero de un cuenco, para asegurarse de que no estuviera envenenado. En cuanto lo bebió, sus ojos se abrieron de asombro ante el efecto de la medicina. La sensación paralizante desapareció por completo sin dejar rastro. Wright sugirió entonces que le diera la medicina al anciano, ya que su estado era más crítico y no sobreviviría si no actuaban rápido. La chica corrió con la medicina a la habitación de su padre y se la dio de inmediato. Como resultado, el color volvió a su rostro,
haciéndolo parecer más joven que antes. Wright les explicó entonces que había neutralizado el veneno en el sistema del anciano y le había administrado primeros auxilios para sus heridas. Les aseguró que si el hombre descansaba lo suficiente, despertaría pronto. Wright le dio a la chica otro vial de medicina, recordándole que solo debía usarse en una emergencia. Una vez que todos estuvieron curados, Wright expresó su deseo de hablar. Quería saber quiénes eran y qué hacían en la zona donde los había encontrado. La chica tomó la palabra, diciendo que explicaría sus identidades, pero que él tendría que esperar a que su padre despertara para que pudiera explicar por sí mismo por qué estaban en el bosque. El soldado se presentó como Goldo, un guardia real del reino de Mythis. La chica se presentó como Lumia Mythis, princesa del reino de Mythis, y su padre como Lias Mythis, el 14º rey del reino de Mythis. Wright estaba acostumbrado a evitar negociaciones con gente de alto estatus, pero esta vez estaba tratando con un rey. Se dio cuenta de que tenía que tener cuidado con sus acciones y consideró cuidadosamente cuál debería ser su próximo movimiento. Lumia le suplicó a Wright que mantuviera en secreto sus identidades y el estatus real de su padre. Wright decidió que ya no quería ser conocido por su antiguo nombre, así que creó uno nuevo y se presentó como Light, un nombre que sonaba similar al suyo. Parecía orgulloso de esta ingeniosa idea y dijo que, por ahora, deberían esperar a que el rey despertara y luego decidirían el siguiente paso. Lumia le preguntó a Light si tenía la intención de ayudarlos. A raíz de esta pregunta, Light se dio cuenta de que necesitaban algún tipo de ayuda. Lumia se dio cuenta de repente de que se le había escapado algo y rápidamente se tapó la boca, mientras Goldo le lanzaba una mirada de decepción. Light decidió que discutirían ese asunto más tarde y sugirió que todos comieran algo. Se le vio afuera, sacando la carne de rana monstruosa que había guardado antes en su caja de objetos, y se sorprendió de que todavía estuviera fresca, a diferencia de su peinado, que no tenía remedio. Resultó que la comida guardada en la caja de objetos no se estropeaba y se mantenía perfectamente fresca. Un momento después, empezó a asar la carne en una hoguera. La princesa Lumia se acercó a su lado, preguntando con curiosidad qué estaba haciendo. Light respondió con calma que estaba preparando brochetas de rana monstruosa, pero que no sabía el nombre de la criatura. Lumia se quedó atónita ante la idea de comer un monstruo cuyo nombre ni siquiera conocían. Light añadió que no había riesgo de envenenamiento, ya que tenía antídotos preparados. Lumia quedó impresionada por su pensamiento lógico, lo que sorprendió a Light, ya que pensó que ella se quejaría de que tal comida no era digna de una princesa como ella. Justo en ese momento, apareció Goldo, y de repente se convirtió en un maestro de karate, lanzando un golpe de canto al aire entre Light y Lumia, separándolos. Le advirtió a Lumia que no cayera en los trucos de Light, enfatizando que él mismo había sido un plebeyo. Dijo que la gente normal no come monstruos no identificados así como si nada. Sin embargo, Light no prestó atención a las palabras de Goldo y siguió comiendo la carne de rana, comentando que las partes grasosas hacían el plato más tierno y delicioso. Goldo añadió que no tenían reservas de comida con ellos y soltó que estaban en una situación complicada. Light se percató de eso rápidamente, pero decidió esperar a que el rey despertara para un interrogatorio en condiciones. Light le ofreció de nuevo la carne a Goldo, pidiéndole que probara si estaba envenenada, ya que sentía que, a pesar de haberlos ayudado, todavía no confiaban plenamente en él. Goldo aceptó, y con el primer bocado, la vida sombría de un guardia real se transformó de repente en la fantástica ensoñación de un hombre aburrido de mediana edad. Un día soleado en la playa, con una mujer despampanante persiguiéndolo. Goldo elogió la carne de Light, diciendo que estaba deliciosa. Lumia le preguntó entonces a Goldo si podía probar la carne de Light. La cocinada, no en sentido figurado. Goldo asintió en señal de aprobación, ya que no había tenido ningún problema con la comida. Lumia estaba a punto de comer, pero entonces pensó: un momento, soy una princesa. Le pidió a Light que le diera un plato para comer. Light usó rápidamente su habilidad de creación para hacer aparecer un plato de la nada. Tanto Goldo como Lumia quedaron atónitos por la forma en que Light creó un objeto de la nada. Lumia dio un bocado, y su mente se transportó a una fantasía, igual que la de Goldo. Sin embargo, su fantasía era bastante extraña. Estaba en bikini,
pasando un momento romántico con un hombre rana de lo más bizarro. Unos minutos más tarde, Light notó que Goldo había dejado de comer, así que le preguntó qué pasaba. Goldo respondió que, como guardia real, no debería comer cuando las raciones son escasas. Light le aseguró que había carne de sobra para todos, sin doble sentido. Goldo aceptó de inmediato. Y explicó que se sentía más endeudado con Light que un estudiante con el préstamo de su carrera. Goldo añadió que ni siquiera en su propio castillo había una carne tan deliciosa como la que acababan de comer. Lumia recordó que Light había dicho que era carne de rana, y le sorprendió que las ranas de este bosque pudieran saber tan bien. Lumia se preguntó si podría ser una rana Galia. Goldo le recordó que las ranas de Galia son muy difíciles de preparar y que no son una especie que cualquiera pueda encontrar fácilmente en el bosque. Sin embargo, Lumia dijo que ya había comido ranas de Galia antes y que sabían exactamente igual que el plato de rana que Light había cocinado. También recordó que cuando estaban en el castillo, el rey había pedido este plato una vez, pero de cientos de chefs reales, solo uno pudo hacerlo comestible. Light sintió curiosidad y preguntó, ¿y qué lo hace tan difícil de preparar? Goldo le explicó que dentro del cuerpo de una rana de Galia hay unos 10 frágiles sacos de veneno. Si por accidente se rasga uno solo de ellos, la rana entera se contamina con el veneno y ya no se puede comer. El método para preparar una rana de Galia le sonó familiar a Light, así que sacó la carne de rana que había cazado y preguntó si se trataba de una rana de Galia. Lumia y Goldo se quedaron atónitos al darse cuenta de que, en efecto, era una auténtica rana de Galia. Y, por si fuera poco, su cuerpo estaba completamente intacto. Light le entregó la rana a Goldo, poniéndosela justo en la cara, lo que enfureció a Goldo por el atrevimiento de Light. De repente, alguien llamó a la puerta, sobresaltando a Light, ya que no esperaba que nadie visitara su casa de forma tan repentina. Goldo gritó para preguntar quién estaba al otro lado de la puerta. Una voz respondió que reconocía la voz de Goldo y se presentó como Russell, su camarada. Goldo le dijo a Russell que entrara, y un chico que parecía no haber pisado un gimnasio en su vida, entró. Era Russell, otro guardia de la familia real. Russell vio a la princesa Lumia y se sintió aliviado de que estuviera sana y salva. Goldo le preguntó a Russell si había encontrado ayuda. Russell respondió que aún no había encontrado a nadie, y que esta era la primera casa con la que se había topado. Al llamar, descubrió que todos estaban dentro. Russell miró entonces a Light y preguntó con recelo qué hacía ese extraño allí con la princesa. También se preguntó qué era este lugar, ya que le parecía extraño. Goldo le explicó que esa era la casa de Light. Russell se quedó confundido al oír el nombre, y se preguntó si Light era amigo o enemigo. Goldo aclaró que Light era solo un plebeyo, aunque no pareciera una persona corriente. La princesa Lumia añadió que Light los había ayudado muchísimo. Había matado al monstruo que los atacó y había curado las heridas de todos. Incluso el rey estaba descansando en una de las habitaciones de Light. El rey había sido envenenado por el monstruo, pero Light había creado un antídoto increíblemente eficaz, y gracias a eso, el rey se pondría bien. Russell desconfiaba de la extraña conveniencia de que un desconocido como Light apareciera de la nada y estuviera tan dispuesto a ayudar. Sospechaba que Light tenía intenciones ocultas e instó a Goldo y a la princesa a que abandonaran el lugar de inmediato. Lumia le recordó a Russell que el bosque estaba repleto de monstruos peligrosos y que no había lugar más seguro que esta casa. También le molestó la forma en que Russell hablaba de la persona que les había salvado la vida, tanto a ella como a su padre. A Russell le sorprendió la forma en que la princesa le levantó la voz, ya que era muy raro que se enfadara tanto. Light entonces abrió y cerró la ventana para demostrar que no estaban secuestrados. Dejó claro que si de verdad tuviera malas intenciones, no los habría dejado moverse libremente en una habitación sin cerrar. Sin embargo, Russell seguía sin tragarse la historia de Light. Light dijo con calma que, si realmente quisiera, podría matarlos a todos aunque lo atacaran juntos. Pero no lo hacía, porque no tenía ninguna intención de hacerlo. Usó a Russell como ejemplo, señalando que había bajado la guardia y tenía muchos puntos débiles. Light enfatizó que, si quisiera, podría matar a Russell aquí y ahora. Finalmente, Light se burló de Russell, llamándolo un patético debilucho,
mientras elogiaba a Goldo como el más fuerte del grupo. Sin embargo, Light dijo que aún así, tardaría unos 10 segundos en matar a Russell solo con las armas que tenía a mano. Russell, enfadado, le advirtió a Light que midiera sus palabras, llamándolo sucio y arrogante bastardo. Justo cuando Russell estaba a punto de atacar, la princesa Lumia se interpuso entre ellos, exigiéndoles que se callaran, especialmente a Russell, ya que no le gustaba nada cómo estaba tratando a Light, el hombre que les había salvado la vida. Lumia le ordenó a Goldo que, si Russell se atrevía a desobedecerla de nuevo, le cortara la cabeza en el acto por traición. Goldo se tomó la orden en serio, desenvainó su espada y la colocó en el cuello de Russell. Aterrado, Russell se arrodilló y le suplicó perdón a Lumia. Light se dio cuenta de que Lumia era más de lo que aparentaba. Hasta ahora, se había comportado como una joven normal, pero en ese momento había mostrado un lado aterrador. Aunque el problema estaba resuelto, Light todavía podía sentir la hostilidad de Russell. Y decidió que tenía que hacer algo para acabar con esta enemistad. Le pidió permiso a la princesa Lumia para retar a Russell a un duelo. Y propuso que el combate no tuviera reglas. Russell aún guardaba rencor, jurando que haría pagar a Light por su arrogancia. Sin embargo, Light se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad contra un caballero habilidoso en una pelea justa. Así que decidió jugar sucio. Light explicó que no era una batalla a muerte, sino solo un combate para que se entendieran mejor. Todo por el noble propósito de entrenar. En realidad, no significaba nada para Light. Simplemente no quería matar al guardia de la princesa en esta situación, ya que sería un grave error hacerlo. La princesa Lumia pensó en la petición de Light y recordó que, aunque Russell no estaba del todo listo para ser un verdadero caballero, poseía una fuerza formidable. Goldo estuvo de acuerdo con la princesa y recalcó que Russell estaba entre los 3 mejores de su orden de élite de los caballeros reales y no debía ser subestimado. Poco después, todos salieron al patio trasero. Russell le recordó a Light que había dicho que no habría reglas para este combate, y solo quería confirmarlo, ya que estaba deseando pelear para desahogarse. Light respondió que las reglas seguirían siendo las mismas, y retó a Russell a que lo atacara con la intención de matarlo. No estaba preocupado, porque tenía preparadas pociones de curación instantánea. Luego, levantó una poción, para que Russell la viera, haciendo que Russell pensara: ¿qué demonios es esto? La princesa Lumia le explicó que era una poción de recuperación de nivel 1 y que funcionaba de manera muy efectiva. Russell se sorprendió al saber que un supuesto plebeyo como Light poseía una poción de tan alto nivel y comenzó a sospechar si Light era realmente un plebeyo. Goldo comentó que él también sospechaba que Light era más que un simple plebeyo, ya que las pociones que poseía eran suficientes para que una persona normal viviera cómodamente por el resto de su vida. Russell entonces le preguntó a Light si era un médico, porque en este mundo, a quienes preparaban pociones se les llamaba médicos, sobre todo porque Light incluso había preparado un antídoto. Goldo supuso que Light solía ser el médico privado de algún reino. Pero Russell lo dudaba, ya que era poco probable que un reino dejara ir a un médico que poseyera algo tan valioso como una poción de recuperación de nivel 1. A Light le pareció muy extraña la conversación sobre los médicos, porque en su mundo a esas personas se les llamaba alquimistas. Goldo y Russell continuaron especulando que Light era un médico que había huido de su reino y se había escondido en el bosque, lo que a Light le pareció absurdo. Sin embargo, prefería que pensaran eso a que supieran la verdad de que venía de otro mundo. Light tosió fuerte para llamar su atención, y les recordó que no le gustaba que hurgaran en su pasado. También recalcó que quería que el combate comenzara de inmediato. Goldo se ofreció a ser el árbitro del encuentro. Unos minutos después, el combate comenzó oficialmente. Ambos luchadores se pusieron en guardia y se miraron fijamente a los ojos. En su mano izquierda, Light ya sostenía una granada de destello, y apenas unos segundos después, la arrojó hacia Russell para cegarlo y crear una oportunidad para atacar. Mientras Russell estaba temporalmente cegado, Light se deslizó detrás de él y se preparó para asestar un golpe descendente. Sin embargo, Russell logró bloquear el ataque, a pesar de no poder ver. Light quedó impresionado y tuvo que admitir que Russell era, en efecto, un caballero excelente. Inmediatamente después,
Russell blandió su espada, apuntando directo a la garganta de Light. Light comprendió que un verdadero espadachín podía sentir la presencia de un enemigo, y estaba claro que Russell había alcanzado ese nivel, aunque solo tenía 20 años. Eso explicaba por qué Russell había podido bloquear el ataque de Light. Pensándolo bien, derrotar a Russell no sería demasiado difícil para Light. Todo lo que necesitaba hacer era ocultar su presencia, acercarse lo suficiente y luego apuñalar a su oponente en el cuello. Sin embargo, Light sentía que este duelo solo tendría sentido si ganaba demostrando claramente la diferencia de poder entre ellos. Light se dio cuenta de que Russell tenía una gran fe en su espada, así que la única forma de ganar era destruir esa misma espada. Se sentía seguro de su capacidad para ganar el duelo. Cuando sus espadas chocaron, Russell no tuvo más remedio que admitir que Light era un oponente formidable. Pero Light sonrió y dijo que podía ir aún más lejos. Ambas espadas quedaron trabadas, y ahora la lucha dependía de la fuerza bruta. Russell le advirtió a Light que no podía ganar solo con fuerza bruta, pero Light no estuvo de acuerdo. En un instante, Light usó su arma para hacer añicos por completo la espada de Russell, dejando a Russell boquiabierto por la sorpresa. Light saltó en el aire, con la intención de dar el golpe de gracia. Pero de repente Goldo gritó: «Se acabó», señalando que la pelea había ido demasiado lejos. Light contuvo su ataque y se alejó, sabiendo que había derrotado a Russell a la perfección. Light había usado magia de robo durante la pelea, una técnica que no debería usarse en una batalla prolongada porque pone una tensión inmensa en el cuerpo humano. Esta vez, solo sufrió un leve dolor muscular, pero si la hubiera usado contra un oponente de mayor nivel, su cuerpo habría sufrido un dolor insoportable. Así que, en silencio, dio gracias a su buena estrella, porque Russell fuera un perdedor tan mediocre. Light se dio la vuelta y vio a Russell llorando porque su espada había sido destruida, preguntándose por qué su espada se había roto tan fácilmente. Light respondió que había usado una técnica especial para romper la espada, pero en realidad era mentira. Había usado magia de transformación para hacerla añicos. Goldo admitió entonces que no había visto a Light usar ninguna técnica especial de espada, y no podía creer que Light fuera lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Light entonces preguntó por la espada de Russell, si se la consideraba una buena espada. Goldo respondió que era una obra maestra, forjada por un maestro herrero, y que Russell la había recibido tras su ascenso a caballero real. Después de oír esto, Light sintió una punzada de arrepentimiento por haber roto la espada, y se ofreció a repararla. Pero cuando Light recogió un trozo de la espada, Russell se la arrebató de la mano con rabia. Sin embargo, Russell actuó tontamente, agarrando la hoja con la mano desnuda y cortándose los dedos. Claramente, Russell todavía guardaba rencor y comenzó a alejarse, pero la princesa Lumia le ordenó que se detuviera, preguntándole si no se avergonzaba de actuar como un cobarde. La princesa regañó a Russell no solo por haber insultado a Light antes, sino también por la forma en que se comportó tras su derrota, lo cual era una deshonra para todo el reino. La princesa Lumia entonces inclinó la cabeza y se disculpó con Light, asumiendo la responsabilidad por el comportamiento insensato de Russell. Goldo le aconsejó a la princesa que no se inclinara por mucho tiempo y le recordó su estatus real. Lumia le preguntó entonces a Goldo cuál sería el castigo apropiado para la vergonzosa conducta de Russell. Goldo respondió que Russell había desobedecido órdenes repetidamente y sus acciones eran una deshonra para el reino, así que la pena de muerte era inevitable. Al oír esto, los ojos de Lumia se abrieron como platos por la sorpresa, tal como Light había predicho. Como Lumia solo tenía 15 años, no quería ejecutar a alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. En su lugar, Lumia sugirió encontrar un castigo alternativo a la ejecución, pero Goldo le recordó que, según la ley del reino, un caballero que deshonra a la Orden Real de Caballeros debe enfrentarse a la pena de muerte. Incluso Russell estuvo de acuerdo y aceptó su destino. De repente, Light llamó la atención de todos y dijo que no había necesidad de matar a nadie. Pensó para sí mismo que esta ley era demasiado estricta. Si la pena de muerte se aplicara por palabras groseras, toda la población de la Tierra habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Entendía que la Orden de Caballeros era responsable de proteger a la familia real
por lo que tanta rigurosidad estaba algo justificada. Sin embargo, Light podía percibir que la princesa Lumia no quería realmente ejecutar a Russell. Al mismo tiempo, si el rey se despertaba y descubría que un caballero real había sido ejecutado, podría afectar negativamente las próximas negociaciones. Aunque Light no tenía ninguna obligación de proteger a Russell, pero pensó que proteger a Russell podría ser beneficioso de alguna manera. Insistió en que él era la víctima, pero no le importaba lo que había pasado. Goldo dijo que el asunto era mucho más serio, ya que involucraba a los caballeros reales. Se llevó una mano al pecho y relató cómo los caballeros reales fueron formados para proteger a la familia real. También explicó que deshonrar a la orden era lo mismo que insultar a la familia real, y por eso sus reglas eran tan estrictas. Light comprendió de inmediato que el problema era una cuestión de honor y reputación. Entonces, le dijo a Goldo que las únicas personas que presenciaron el comportamiento cobarde e inútil de Russell fueron él y Lumia. Por lo tanto, si los tres guardaban silencio, nadie más se enteraría. Lumia y Light acordaron mantenerlo en secreto, asegurándose de que nadie más se enterara del incidente. Goldo pensó por un momento, y luego propuso que la princesa les confiara la vida de Russell a él y a Light. Explicó que los caballeros reales tenían una excepción que permitía posponer un castigo si al infractor se le asignaba una misión. Light entendió la lógica de Goldo al instante. La ejecución se retrasaría hasta que la misión se completara, y si la misión nunca terminaba, el castigo jamás se llevaría a cabo. Sin embargo, para hacer esto, necesitaban el consentimiento tanto de la víctima como del acusado. Una vez que la excepción fuera aprobada, Goldo decidiría los detalles de la misión como mejor le pareciera. Russell entonces inclinó la cabeza avergonzado y le dio las gracias. Goldo entonces le recordó a Russell que si volvía a hacer algo así, perdería la cabeza y se la servirían en bandeja. También le dijo a Light que si en algún momento cambiaba de opinión, solo tenía que decirlo, y Russell sería ejecutado en el acto. Light se sorprendió al darse cuenta de que de repente tenía el poder de vida o muerte sobre Russell, cuando su plan original era solo presumir un poco en un combate de práctica. Nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Esa tarde, Light le llevó otro cuenco con agua a la princesa Lumia para que pudiera lavarle la cara a su padre inconsciente. Mientras Light tocaba la cama, le preguntó a Lumia si la sentía un poco dura. Lumia se sentó para probarla y comentó que todos los muebles de la casa le parecían de primera clase. Light sonrió y dijo que planeaba usar un trozo de la espada de Russell para hacer una cama aún mejor. La espada de Russell había sido confiscada y entregada a Light después de la disputa anterior. Fue una orden de la princesa Lumia, y Russell no podía desobedecer a menos que quisiera morir. Así que, por muy a su pesar que fuera, se vio obligado a entregarle la espada a Light. Lumia pensó que Light usaría la espada para hacer el marco de metal de la cama, pero en lugar de eso, la usó para el colchón. Inmediatamente pensó que planeaba usarla para torturar, y le recordó que, incluso con una causa justa, la tortura era ilegal. A menos que conocieras a la familia real, en cuyo caso podrías salirte con la tuya. Light le aseguró que no iba a torturar a nadie, y que solo estaba haciendo una cama normal. Lumia debió imaginarse una cama con espadas saliendo del colchón, lo que sonaba descabellado, pero en realidad no era una mala idea. Era broma. Entonces, Light usó magia de transmutación para crear resortes que actuarían como soporte para el colchón. Mientras preparaba todo, Russell lo observaba manipular la espada, y como si no pudiera verse peor, su rostro se contrajo en una expresión extremadamente fea. Justo en ese momento, Goldo gritó su nombre, exigiéndole a Russell que volviera al trabajo. En poco tiempo, Light terminó de instalar los resortes del colchón, lo cubrió con una sábana y usó magia para fusionarlo todo. Cuando terminó, se sentó en la cama y comentó lo cómoda que era, y luego le sugirió a Lumia que la probara. Lumia miraba asombrada al ver que Light había creado esa increíble cama con trozos de una espada de metal. Se sentó y los resortes la hicieron rebotar por los aires. Cuando aterrizó, Lumia comentó emocionada que nunca en su vida había visto una cama tan maravillosa y suave. Lumia empezó a elogiar a Light,
no solo por su habilidad para crear pociones asombrosas, sino también por hacer una cama excelente con fragmentos de espada. Él se dio cuenta de que si las producía en masa, podría obtener una ganancia enorme. Pero la idea no le interesaba realmente. Light le dijo a Lumia que iba a recorrer la casa y hacer algunas camas más como esa, ya que tenía algo de tiempo libre. Después de que Light se fuera, Lumia saltó en la cama como una niña pequeña. Lo que, de hecho, era. Incluso probó a tumbarse en todo tipo de posturas. Posturas para dormir, por supuesto. Justo en ese momento, Light volvió a entrar y le lanzó una almohada que acababa de hacer. Lumia abrazó con fuerza la suave almohada y se sonrojó mientras veía a Light salir de la habitación. Un poco más tarde, Lumia vio a Light trabajando y quiso pedirle algo, pero dudó en hacerlo. Light se dio cuenta y le preguntó si necesitaba alguna cosa. Finalmente, Lumia preguntó con voz tímida si podía llevarse la cama al Palacio Real. A Light le sorprendió que dudara tanto por una simple cama. Dijo que no había problema. Mientras tuviera suficientes materiales, podría hacer tantas como ella quisiera. Esto alegró enormemente a Lumia, quien le dio las gracias mientras abrazaba su almohada con fuerza. Mientras tanto, a Russell lo estaban haciendo trabajar hasta el agotamiento. A la mañana siguiente, Lumia se sorprendió al ver que su padre estaba despierto. El rey también estaba atónito al descubrir que seguía de una pieza. Light le explicó que todo fue gracias a una poción de grado 2 que él mismo había preparado. El rey se rió a carcajadas con incredulidad, pues le parecía imposible que un plebeyo pudiera crear una poción así. El rey Lías le exigió a Light que demostrara sus habilidades preparando una poción frente a ellos. Light aceptó, pero con la condición de que el rey le explicara por qué estaba herido en el bosque. El rey miró a Light con frialdad y le preguntó si se atrevía a negociar con él. Sin embargo, la mirada severa del rey se convirtió rápidamente en una sonrisa y aceptó la petición de Light. Pero solo después de que lograra crear una verdadera poción de nivel 2. Lumia, preocupada, le preguntó a su padre si estaba seguro de su decisión. El rey Lías tranquilizó a su hija, diciéndole que de verdad necesitaba ayuda y que un médico capaz de preparar una poción de nivel 2 le sería de gran utilidad. Fueron juntos a la cocina, donde Light comenzó a preparar la poción. Colocó los ingredientes sobre la mesa, incluyendo hierba megia como base principal. Luego puso la hierba en un cuenco y empezó a molerla con un mortero. El rey elogió su hábil ejecución. Light respondió con humildad que era porque era un médico profesional, aunque eso era solo una mentira. Una vez que terminó de moler y alcanzó la consistencia deseada, comenzó a hervir la mezcla. La poción siguió hirviendo hasta el anochecer y finalmente estuvo lista. Tenía un color rojo transparente, lo que indicaba que era una auténtica poción de nivel 2. Luego vertió la poción en un frasco, lista para ser usada. El rey se ofreció a probar la poción, aunque no estaba herido. El rey Lías tomó un cuchillo y se cortó la palma de la mano, lo que provocó que Goldo y Lumia gritaran preocupados por él. Abrió el frasco y la vertió sobre la herida. El corte sanó al instante. Incluso Light se sorprendió de que el rey la probara en sí mismo como si fuera un plebeyo cualquiera. El rey dijo entonces que no podía probarla en otros, y que si la poción realmente funcionaba, no había nada de qué preocuparse. El rey, la princesa y Light se sentaron a hablar. El rey Lías decidió cumplir su promesa y explicarles su situación. Sin embargo, Light tuvo que jurar que no revelaría el contenido de su conversación. Light aceptó. Y el rey finalmente confesó que su misión aquí era un asesinato. El rey reveló que el guardaespaldas del príncipe fue asesinado por un mago llamado Satarx, que usó magia de teletransportación. Aunque el rey era hábil en combate, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido y resultó herido. Ahora, Light entendía que estaban en una misión de asesinato y que dependían de la magia de teletransportación para llevarla a cabo. Sin embargo, la magia de teletransportación no es lo bastante fuerte como para matar a alguien, pero si se tiende una trampa antes de teletransportarse, hasta los jugadores de más alto nivel pueden ser eliminados. Cuando el rey terminó su historia, Goldo se arrodilló de inmediato y se disculpó por no haber arriesgado su vida para proteger al rey. Lías le dijo a Goldo que levantara la cabeza, asegurándole que nadie podría haberlo protegido en esa situación. El rey entonces supuso que había sido Goldo,
quien había derrotado al monstruo en el bosque. Goldo lo corrigió de inmediato, diciendo que fue Light quien había matado al monstruo. Lia se sorprendió al saber que un supuesto médico pudiera acabar con un monstruo. Light respondió con calma, diciendo que lo único que hizo fue usar veneno. En ese momento, el rey recordó que había sufrido una herida mortal por el oso y se preguntó si todo había sido solo un sueño.